hemos visto en esta ya larga serie de encuentros cómo se llegó a la Constitución, cuáles fueron las sucesivas reformas que la Constitución tuvo. Ya anticipamos algunas conclusiones. Realmente la Constitución en su esencia nunca fue reformada, salvo en la Constitución de 1949, pero bueno, la derogación de esa Constitución borró por completo esas reformas y lo único que quedó fue la inclusión del artículo 14 bis, que recoge lo que se llama en teoría constitucional el constitucionalismo de segunda generación, o sea, los derechos sociales. Pero la tónica general de la estructura general de la Constitución y el diario, que es profundamente liberal, nunca nos toca hoy ver cómo hizo la Corte para interpretar la Constitución y sobre todo cómo hizo la Corte para ir haciendo sucesivas interpretaciones constitucionales que no chocaran con la evolución de la sociedad, porque realmente la sociedad que hoy tenemos, lo que es común hoy, no tiene absolutamente nada que ver con lo que era común en 1850, 1860, 1870. Los criterios de legitimidad son absolutamente distintos y nosotros tenemos una Constitución que es una de las más antiguas del mundo. La Constitución es la misma. Por lo tanto, la Corte está forzada a un ejercicio muy difícil, porque ellos tienen la tarea de hacer sucesivas interpretaciones de la Constitución que sean recibidas por el público fuera de toda posibilidad de ridículo, y caerían en el ridículo si hicieran las mismas interpretaciones constitucionales que en sus primeros fallos. Pero la Constitución es la misma. Además, otra de las tareas que tienen, que es notorio que yo diría en las últimas 2 décadas ya no puede cumplir, es la de generar credibilidad en la justicia. Ellos son la cabeza del Poder Judicial. La Corte es la cabeza del Poder Judicial, es la cabeza administrativa del Poder Judicial y, en definitiva, no es que los jueces dependan de ellos, pero al ser la Corte la última intérprete de la Constitución, es la que va a decir si los fallos que se han emitido en los tribunales inferiores de la Nación son válidos o no. Y otro problema muy serio que tiene la Corte es su relación con el Poder Ejecutivo Nacional. Y este es un problema institucional de la Argentina, donde el desequilibrio de poderes es inherente al propio diseño de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema presidencialista surgió en Estados Unidos. En la época de la Constitución de los Estados Unidos
fue redactada y aprobada, no había en todo el mundo estados firmemente arraigados en la tradición presidencialista. Eran en Europa, no lo sabía directamente, gran parte de Europa estaba todavía regida por sistemas monárquicos absolutistas, despóticos, lo que se debe llamar el despotismo ilustrado de fines del siglo XVIII, más XVIII que XVII. No había forma de gobierno republicano. Comenzó Francia en 1789 y la primera constitución francesa, fue una monarquía parlamentaria que duró muy pocos meses y que casi no es recordada en la historia. Después se proclama la República y viene, bueno, lo que todos conocen, el guillotinamiento de los reyes, la Primera República. Después viene Napoleón con su imperio y después vienen de vuelta los sectores que sostenían la monarquía, que se avienen con los liberales a una monarquía parlamentaria. La República en Francia tardó 100 años en consolidar, 90 años. La primera proclamación de la República es de 1790, no 89, sino 90, porque la Revolución de 1789 surgió por pocos meses una constitución monárquica parlamentaria, muy poco recordada. Es en 1790 que se sanciona la primera constitución republicana, todavía sin una división de poderes desarrollada, y después se suceden, cuando fracasa la Primera República Francesa, primero con Napoleón, después se produce la derrota de Napoleón, vuelven por sus fueros la familia real francesa y viene Carlos, Luis Felipe, hasta que llega el otro Napoleón en 1852, que dura hasta 1870. Recién con la derrota de Francia en la guerra con Prusia en 1870, se proclama nuevamente la República, es la tercera República Francesa, esa, y ahí recién se consolida la República. Pero en la época en que se cristalizó la Constitución de los Estados Unidos, no existía idea de un régimen presidencialista. Ellos fueron los primeros. Y esa Constitución ejerció un impacto muy profundo en la Constitución argentina. Hemos visto que Alberdi dice: no es copia, sí tomé, hay instituciones de ellos, pero no la copié. Y una de las instituciones que tomó es el presidencialismo. El presidencialismo se basa en la teoría constitucional, los abogados que hay acá, conocer esto, de los pesos y contrapesos. ¿Qué significa esto de los pesos y contrapesos? No puede haber en un sistema republicano uno de los poderes que carezca de controles de parte de los otros dos. El control del Parlamento tiene que ver con la imposibilidad del Poder Ejecutivo de sancionar leyes. Ese control en el desarrollo dinámico de la Constitución argentina ha sido barrido
volado por los aires con los DNU del artículo 99.3 y con el artículo 76 de la actual Constitución, que establece las condiciones bajo las cuales el Congreso puede delegar en el presidente la facultad de legislar sobre temas determinados y por un espacio de tiempo determinado. Ahí ya pierde el Congreso la facultad de control. En realidad, nosotros sabemos que hasta es posible la extorsión del presidente a los senadores y los diputados, y esto está naturalizado en la sociedad. ¿De dónde viene? ¿Y qué pasa en el caso de la Corte Suprema? Obvio que los tres poderes del Estado necesitan para su funcionamiento dinero. Pero hay un solo poder del Estado que tiene en sus manos la recaudación y la caja, el Ejecutivo. Porque ni el Legislativo ni el Poder Judicial tienen fuentes de ingreso que sean significativas en cuanto a su presupuesto. El Poder Judicial depende enteramente de las remesas de dinero que le mande el Poder Ejecutivo. Y el fantasma del estrangulamiento financiero siempre estuvo presente, pero además fue alentado por Alberdi, que, les recuerdo, en su libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, ese libro, les recuerdo, es en realidad el comentario del conjunto de normas que tiene la Constitución en cuanto a el sostenimiento del Estado, su funcionamiento financiero y las normas económicas de la Constitución. Y ahí en ese libro Alberdi dice, y lo hemos visto en anteriores reuniones, que la Constitución establece una absoluta discrecionalidad del presidente en el uso de la caja del Estado y que esta discrecionalidad no puede tener control alguno. Así lo dice. Dice algo más, todavía más dramático. El día que el Poder Ejecutivo tenga controles en el manejo de la caja del Estado, se acaba la vigencia de esta Constitución. Terminante. En esas condiciones, el Poder Judicial no puede ser independiente. En esas condiciones, si depende por completo de dinero que le mande el Poder Ejecutivo, la independencia judicial no pasa de ser, como muchas veces ha dicho la Corte en sus sentencias, una mera declaración de buenas intenciones. Pero no existe. Y esto es lo que explica, y lo vamos a ver, que a lo largo de toda la historia constitucional argentina, desde su instalación, la Corte celebró su primer acuerdo el día creo que 12 o 13 de octubre de 1863. Ese día ellos celebran su primer acuerdo. De ahí en adelante, salvo muy contadas excepciones, siempre la Corte estuvo alineada con las necesidades políticas del Poder Ejecutivo, salvo cuando la dinámica política hace prever un cambio inminente en la cabeza del Poder Ejecutivo, y la Corte siempre es
uno de los primeros sectores en alinearse con lo que va a venir, o despegarse de lo que ellos ya saben que deja de tener el verdadero poder político. Y lo vamos a ver esto así. O sea, en esas condiciones, la teoría constitucional de los padres fundadores, como se le dice a los constitucionalistas, los convencionales de la Convención de Filadelfia en 1787, y sobre todo la teoría constitucional que surge de esa famosa secuencia de publicaciones, El Federalista, no sé si la conocen, aquí en Argentina no existe. El Federalista es una secuencia de 85 publicaciones semanales en Nueva York, hecha fundamentalmente por Alexander Hamilton, que había sido uno de los convencionales constituyentes en Filadelfia, que tenía por objeto promover en el plebiscito que se celebró en Nueva York que el cuerpo electoral del Estado aprobara la Constitución. Entonces, en esa serie de 85 publicaciones, ellos van construyendo una teoría constitucional, que realmente es fuente para muchas investigaciones sobre el tema, ¿no? Bueno, esto les marca también una diferencia muy grande en cuanto a lo que fue la construcción de la Constitución en la Argentina y en Estados Unidos. Ustedes saben que en Argentina, por empezar, la Constitución la sanciona la Convención Constituyente y esa sanción es definitiva, no puede ser cuestionada por nadie. Y al día siguiente de esa sanción se publica y es de cumplimiento obligatorio en todas las provincias que componen la República. Y así fue en 1853 y produjo la escisión de la República entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, que no la aceptó. En el sistema norteamericano no es así. Desde el comienzo, la Constitución sancionada por el Congreso, no por una convención constituyente, sino, es decir, la convención se la manda al Congreso y el Congreso la sanciona. Sancionada por el Congreso la remite a todas las legislaturas de los estados y cada estado decide el mecanismo para aceptarla o no. Algunos estados convocan a plebiscito y algunos estados lo deciden por el voto de la legislatura. Por eso en Nueva York se publicó esta obra, El Federalista, porque ellos tenían y tienen el sistema del referéndum. No tiene nada que ver con la Constitución argentina. La participación popular en la sanción de la Constitución argentina fue nula, totalmente. 23 convencionales, que además tenían prohibido venir con instrucciones de sus gobiernos, sancionaron un texto que les llegó por mano del director de la Confederación Urquiza, escrito por Alberdi, que discutieron y al cual le hicieron unas cuantas modificaciones. No hubo participación popular, ninguna. El sistema de pesos y contrapesos, que es el alma del sistema constitucional, no existe cuando hay un poder, uno de los tres poderes, que tiene una desmesurada capacidad fáctica
de condicionar a los otros dos poderes, que es lo que existe en la Argentina. El Congreso está pintado, el presidente hace lo que quiere, si no le gusta cómo está el Congreso, sanciona leyes por medio de los DNU, que tienen vigencia inmediata, y si la Corte se revela, bueno, pues aprieta con las remesas de dinero y otros recursos que tiene. Y esto ha sido siempre así. ¿Cómo se instaló la Corte? La Corte como institución del Estado, como un poder del Estado, está en la Constitución desde el texto de 1853. Sin embargo, el gobierno del presidente Urquiza nunca pudo concretar la instalación de la Corte. A pesar de que designó los 5 miembros de la Corte, la Constitución de 1853 no le dejaba al Congreso la facultad de decidir por ley cuántos eran los miembros de la Corte. Fijaba el número en 5. Urquiza designó a los 5 jueces, pero los 5 jueces nunca se reunieron. Y finalmente la designación quedó sin efecto cuando Urquiza completa su mandato y llega su sucesor, Derqui. En la reforma de 1860 se modificó el texto constitucional estableciendo que el número de integrantes de la Corte se establecía por ley del Congreso. Y esa ley fue la ley 27 que se sancionó el día 13 de octubre de 1862. Mitre asumió como presidente el 12 de octubre. Al día posterior, el Congreso sancionó la ley 27 de organización de la justicia nacional, donde estableció que el número de los miembros de la Corte es 5 personas, más un procurador. Para poder instalar la Corte Suprema de Justicia tenían otro problema, que es que no tenían leyes nacionales. El Congreso recién empezaba a funcionar. Tenían algunas leyes que habían venido desde el Congreso de Paraná, pero Código Civil no había, desde 1870. Le regían como remanente las leyes de partida de la colonia española. Y así continuó siendo. Yo les quiero contar que, por ejemplo, en el fallo famoso, Saladeristas de Barracas, es un fallo donde los hechos están relacionados con la epidemia de fiebre amarilla. En 1870, cuando moría gente como moscas en Buenos Aires por la fiebre amarilla, los médicos se dieron cuenta de que los mosquitos y vectores, los insectos transmisores de la peste, tenían 2 focos principales de origen. Uno era los saladeros que estaban instalados en la barranca sur del riachuelo, carneaban los animales, dejaban las achuras sobre el terreno y la sangre drenaba por declive al riachuelo. Era un foco contaminante tremendo. Y el otro foco contaminante muy importante eran los cementerios. Los cementerios. Porque no se observaba en aquellos tiempos la profundidad de los 6 pies, sí, 1,80 m,
vieron la película Six Feet Under, 6 pies abajo, se refiere al 1,80 m que tienen que tener por razones sanitarias todas sepulturas. Por eso 6 Feet Under. Pero en el Buenos Aires de esa época, los entierros eran muy superficiales y era común que los perros desenterraran cadáveres con la consiguiente exposición a vectores. Vectores, digo, insectos. Cuando se conoció que los médicos atribuían la epidemia de fiebre amarilla a esto, rápidamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, recuerden, estamos en 1870, la capitalización es de 1880, le quitó, dio por caduca la habilitación municipal con que contaban estos saladeros y les dio un plazo para que se trasladen a Ensenada. Y los dueños de los saladeros hicieron una presentación judicial que dio origen al caso. Los autos son Podestá y otros contra provincia de Buenos Aires. Y hacen una presentación judicial que pide, o sea, no se niegan a irse, pero ellos dicen, nos deben una indemnización, porque nosotros no estamos aquí porque se nos ocurrió, a nosotros nos han habilitado, funcionamos aquí en virtud de una organización, de una autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo el gobernador Martín Rodríguez, 1821. Y por lo tanto, si nos fuerzan a irnos, está bien, nos vamos, pero primero paguen. El juicio, el Estado no aceptó, directamente los echó a patadas, había un gran revuelo, había mucha conmoción en la ciudad, fue ese momento en el cual se comenzó a usar lo que hoy es el cementerio de la Chacarita. Era tan terrible la situación que se construyó rápidamente una vía férrea cuya estación de partida estaba en lo que es hoy el Abasto y que llegaba, claro, y que llegaba hasta la esquina de Dorrego y Corrientes actual y todo lo que es el Parque Los Andes era el predio del primer cementerio de la Chacarita. Hubo días en los que llegaron a transportar 500 ataúdes. Fue un horror, realmente fue un horror. En esas condiciones... ¿En qué año fue eso? 1870. Imagínense que en esas condiciones a los tipos los echaron. Pero el juicio siguió, porque ellos querían la indemnización. Y los hechos eran anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil, porque el Código Civil entró en vigencia justamente el 1 de enero de 1870. La epidemia fue en enero de 1870 y los hechos disparadores fueron previos. Por lo tanto, como no hay leyes retroactivas, y lo dice el propio Código Civil, la ley aplicable era la ley civil vigente antes que el Código de Vélez. Y esa ley civil era las partidas del libro de las 7 partidas españolas de origen medieval, siglo XIV. Es muy interesante leer ese pacto, porque tiene citas de derecho de las 7 partidas. No tenían código civil, no tenían leyes nacionales, no tenían código penal, porque el código penal
se sancionó en 1887 el llamado Código de Tejedor, que fue el primer código penal argentino que contemplaba la pena de muerte, hasta que se sancionó el código de Rodolfo, el apellido del señor, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, era conservador, lo llama Irigoyen, que era un penalista, y le pide que redacte el código penal, que es el que rige hoy en muchas modificaciones. Rodolfo Moreno, el código de Rodolfo Moreno. No había código de minería tampoco desde 1887. Ese artículo de la Constitución, artículo 75, hoy inciso 12, en ese momento artículo 67, inciso 11, que dice que el Congreso queda facultado para dictar los códigos civil, penal, de minería, etc., no se había ejecutado. Entonces, esto era realmente un problema, porque no tenía sentido instalar una Corte de Justicia si no había leyes que aplicar. ¿Cómo iban a fundar las sentencias? Entonces sancionan la Ley 27, que establece, es una ley que organiza la justicia. Se crea la Corte de 5 miembros y un juzgado seccional por cada provincia. Y se le da la competencia, aplica las leyes nacionales. Y unos pocos meses después, la Ley 48, que establece la reglamentación de los juzgados seccionales, los requisitos que tiene que reunir una apelación para poder ser considerada por la Corte, y además las leyes 49 y 50. La 48 está vigente todavía. Las 49 y 50 fueron sustituidas, y es muy claro por qué fueron sustituidas. Porque la ley 49 lo que establecía era en detalle la competencia de los juzgados de sección. Los juzgados de sección, esto es una terminología tomada del derecho americano, ellos tienen los circuitos de jurado de circuito, ¿sí? Lo que ellos llaman jurado de circuito es el juzgado de sección acá en la Argentina. Son los actuales juzgados federales. Tampoco había en ese momento cámaras de apelaciones para los juzgados federales. La alzada de las sentencias de los juzgados de sección era directamente la Corte, que apelaba una sentencia de un juzgado que hoy llamaríamos federal, iba directamente a la Corte. Las cámaras de apelaciones recién fueron federales, recién fueron creadas en 1904 mediante la ley 4055 al final de la presidencia de Perón. O sea que 40 años después de la creación de la Corte. Durante todos esos 40 años en los cuales hubo muchísimos fallos, directamente salía la sentencia del juzgado de sección e iba a la Corte. Esto me lleva a hablar sobre con qué criterio se estableció en la Constitución la Corte. Porque hoy todos sabemos lo que es la Corte Suprema de Justicia y qué cosa hace la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el último intérprete de la Constitución, es a donde van todos los fallos que disponen si una ley o una disposición del Poder Ejecutivo es o no constitucional. Tiene el control de constitucionalidad la Corte Suprema de Justicia. Pero no fue creada con ese criterio. No se creó para eso la Corte Suprema de Justicia. En ese momento,
primero no había experiencia en el funcionamiento de un sistema judicial republicano. Desde 1810 hasta 1860, la justicia funcionó en base a un reglamento que fue sancionado por el primer triunvirato, que básicamente lo que establecía, lo que hacía, era sacarle la facultad de intervenir en los juicios al Ejecutivo, porque en la colonia, que no era república, sino que era un sistema monárquico absolutista, quien decidía los juicios era el virrey. Se tenía, sí, la audiencia, que era, digamos, la que oía los casos, lo sustanciaba, proponía la sentencia, pero el que disponía la sentencia era el virrey. ¿Había apelación ante el rey? No me apreté tanto porque me va a costar contestarte, pero lo que a mí me interesa es señalar cómo no había división de poderes. Sí, sí. Y obviamente la revolución de 1810 era, como visto, venía con la idea de un sistema monárquico parlamentario. Ellos sí introducen una primera y rústica separación de poderes en este reglamento de 1812, creo, que es muy interesante leer, porque habla sobre las características que tiene que tener la justicia para ser creíble, y uno lee eso y se da cuenta de que tiene perfecta actualidad, y que todavía no se ha... No llegamos. No llegamos. Estamos ahí, pero lejos. Entonces, ley 27 del 13 de octubre, muy poquitos días después, la promulga Mitre el 15 de octubre. Al día siguiente, 16 de octubre, el Senado se reúne y aprueba los pliegos de los primeros 5 jueces de la Corte, y el día 17 de octubre de 1862 sale el decreto del presidente designando con acuerdo del Senado los primeros 5 miembros de la Corte. Fueron Valentín Alsina, José Barros Pasos, Francisco Delgado, Rosencrantz. no. Lo tengo por acá. Así no vale, ¿eh? Rosati tampoco. Lo tengo por acá. De las carreras y del carril. Del carril estamos hablando de... Que no estuvo. No. Salvador María del Carril. Es el sujeto que en 1829 le escribe la famosa carta a Lavalle diciéndole: si usted lo deja vivo a Dorrego, no va a poder gobernar. Por el apoyo popular que este hombre quiere fusilarlo. Ese es Salvador María del Carril. ¿Y ya era juez cuando escribió esa carta? No era nada. Por eso fue juez. Claro, está practicando. Es como Moro, ¿viste? Que después fue vicepresidente de Urquiza. Claro. En una muestra de, en términos de hoy diríamos, cerrar la grieta. Y no puede meterlo preso, que es más fácil. Y el... Pontifico Malona. Por uno lo mata. Y el procurador, el primer procurador, que fue Francisco Pico,
el de la calle Pico. Pico, la calle paralela al General Paz, ese. Estos señores se instalan y como la corte no podía funcionar porque no tenía marco normativo, ellos son los que redactan la ley 27, la ley 48, la 49, que era, la ley 49 establecía en detalle la competencia federal. No está en vigencia, porque hoy la competencia federal la establece el Código Procesal Civil, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y la ley 50, que tenía algo sin el cual es imposible que funcione la justicia, el Código Procesal. De aquella época. Entonces, ellos escribieron estas cuatro leyes, el Congreso las sancionó y finalmente el 12 de octubre de 1863 se instala, se cumplió un año de la presidencia de Mitre, que había asumido el 12 de octubre de 1862. Y el 15 de octubre de 1863 sacan su primera sentencia. En la primera sentencia, que era un conflicto entre un señor que se había declarado en quiebra y un acreedor, tenían, en realidad, esto había tramitado en la justicia provincial. Y la Corte se declara incompetente, porque la Corte dice, señores, nosotros tenemos competencia para entender en casos de violación de leyes nacionales, pero no juzgamos sobre leyes provinciales. Por lo tanto, somos incompetentes. Si ustedes analizan con la mirada de hoy, dicen, esto es una barbaridad. La Corte tiene competencia para revisar por apelación cualquier sentencia de cualquier tribunal de la República Argentina con la sola condición de que cumpla la ley 48 y haya transitado por todas las instancias previas a la Corte. Hoy, por ejemplo, un conflicto que se ventile en la justicia ordinaria provincial de San Luis. Tiene que transitar Cámara de Apelaciones de la Justicia Provincial, Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis, y si se satisfacen los extremos que exige la ley 48, va a la Corte, y la Corte entiende. Pero en ese momento, la Corte pensaba que ellos no intervenían, que ellos estaban solamente para las leyes nacionales. Eso era un conflicto de acuerdo a las leyes de la provincia de Buenos Aires y ellos no tenían nada que ver. ¿Por qué? Porque eran la alzada de los juzgados federales. Y los juzgados federales entendían en otro tipo de cosas. Los juzgados federales estaban creados para entender en cuestiones relativas al ejército, la marina, a cuestiones relativas a recaudación de impuestos, a aduana, a atentados a miembros del gobierno nacional, a cuestiones de guerra, pero no a este tipo de cosas. Ellos todavía no tenían como doctrina que su función era ser
los últimos intérpretes de la Constitución en cualquier caso que se suscitara. Eso lo van a hacer unos meses después cuando se dan cuenta. Eso nos lleva a analizar un tema de los muchos en los cuales se puede seguir la trayectoria de la Corte. Porque realmente pensar en hacer un seguimiento de los fallos de la Corte, imaginen ustedes que estamos hoy por el tomo más o menos 350, si no recuerdo mal, de fallos de la Corte, y cada tomo tiene entre 450 y 500 páginas. O sea, imaginen ustedes que hacer un seguimiento de esto es una tarea para la cual no alcanza una vida. Se hace, hay un método para hacerlo, que es tomar ejes sobre los cuales la Corte ha producido pronunciamientos, ir a los fallos más trascendentes sobre esos ejes y además transversalmente cortarlo por los diferentes periodos que ha tenido la Corte en su composición, congruentes con lo que han sido los vaivenes políticos de la Argentina. Entonces, entre estos ejes, por supuesto, está qué ha dicho la Corte sobre el derecho de propiedad a lo largo de la historia, qué ha dicho la Corte sobre derechos humanos a lo largo de la historia, qué ha dicho la Corte sobre derecho municipal a lo largo de la historia, y así podríamos enumerar, digamos, unos 10 ejes que nos pueden dar la pauta de cuál ha sido la línea de la Corte. Uno de esos ejes, es muy importante, es qué ha dicho la Corte a lo largo de su historia sobre libertad de prensa, que es del que voy a hablar ahora. En abril de 1864, es decir, estamos diciendo 6 meses después del primer fallo, llega a la Corte un caso en donde el Ministerio Público Fiscal había denunciado a un periodista, que también era abogado, de nombre Argerich, Manuel J. Argerich, es hermano del doctor Argerich, el que le dio el nombre al hospital, que a su vez es el doctor Cosme Argerich. Cosme Argerich fue cirujano de las Fuerzas Armadas y muy recordado porque él falleció porque se contagió en la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Es muy recordada su actuación donde él no quiso escapar de Buenos Aires cuando era incontrolable la situación, se terminó contagiando y murió. El hermano es este Manuel Argerich, que era abogado y periodista y que había publicado una serie de artículos en su diario acusando de arbitrario, antidemocrático, corrupto también, al jefe de policía de la capital. Y uno de los cargos que le hacía el jefe de policía de capital era que había confinado a un grupo de mujeres en Bahía Blanca y Carmen de Patagones. Imagínense, 1864, no sé si alguno conoció la Patagonia. Yo soy de Bahía Blanca. Ah, bueno, lo tenés bien presente. Bahía Blanca en ese momento era
la manzana ahí entre Estomba Sí, y Chiclana, frente a la plaza, sí, fundacional. la manzana fundacional, la plaza Rivadavia Sí, y algunas casitas más sí. y nada más. Ah, Un páramo, mm. un páramo, obviamente. Porque, cuando uno sale de los alrededores de Bahía Blanca, aún hoy es realmente, uno se siente en un desierto. Carmen de Patagones ni hablemos. Aclaro, yo soy de San Antonio Oeste, Ah, mira. que es todavía más al sur. Sí, con... En esa época mandar a alguien ahí es equivalente a como fue muchos años después mandar a alguien a la cárcel de Ushuaia. Era lo mismo. Este señor Manuel Argerich se la toma con el jefe de policía y el jefe de policía obviamente que tenía recursos como para defenderse. Movió las cosas de manera tal que el ministro de Justicia le da orden al fiscal general de que acuse a Argerich por un delito de prensa. ¿Un delito? De prensa. Bueno, aquí hay otra observación que hacer. Observen ustedes que en ese momento no había independencia de los fiscales respecto del Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, quien a través del ministro de Justicia podía darle órdenes al fiscal. Sustancia la causa en la justicia provincial. En la justicia provincial falla en contra de Argerich y Argerich apela a la Corte. La Corte le dice que tenía esto de diferente con el caso, el primer caso, que era Nadal versus alguien, no me acuerdo, que eso eran dos comerciantes, que uno quebrado y el otro que quería cobrar. Pero acá era el jefe de policía, un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional. Y además, el delito, presunto delito, se había cometido por medio de la prensa. Eso era lo que tenía de diferente. Y el artículo 32 de la Constitución, es un artículo muy cortito, para los que no lo tienen en mente se lo recuerdo, le dice casi textualmente, vamos a leer, porque la tengo acá, para eso lo traje, traje las dos encima. El 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Lo repito. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta. El Congreso no puede legislar sobre cuestiones de la libertad de prensa. Hasta hoy. Hasta hoy. O establezcan sobre ella la jurisdicción federal. ¿Qué quiere decir esto? ¿No puede actuar la justicia federal sobre cuestiones atinentes a la prensa? Bueno, vamos a ver más adelante si eso continuó así o no. Lo cierto es que la Corte dijo, nosotros no podemos juzgar, porque este es un delito de prensa y el artículo 32 nos lo prohíbe. Así que vuelvan las actuaciones a la justicia provincial y ocurra por su vía. Se lavaron las manos. Exactamente.
esto en cierta manera está en línea con lo que habían dicho en el caso Nadal, que es nosotros sobre lo que dicen los tribunales provinciales no opinamos, porque no estamos para eso, no es nuestra competencia. Pero 6 meses después, en octubre de 1864, llega a la Corte otro caso relacionado con la prensa. El caso Calvete. Calvete era un sargento mayor en retiro del ejército que ejercía el periodismo y en esa función había publicado un artículo criticando muy fuerte a un senador que se llamaba Pereira. Y nuevamente, aquí interviene el presidente del Senado, que lo denuncia a Calvete ante el juez de sección, Federal. el federal, juez de sección con juez federal. Y el juez de sección dice, nosotros no podemos sancionar un delito de prensa porque no tenemos leyes sobre esto. La provincia tiene leyes sobre esto. Vaya a la provincia, señor. Y el fiscal apela y va a la corte. La corte hace una voltereta y le cambia esto, porque alega que si bien se ha dicho que no tenemos leyes, pero sí hay leyes que son las que hacen a la defensa de las instituciones y el respeto que se le debe guardar a un senador o un diputado, y le devuelve el expediente al juez federal con orden de que siga adelante con las actuaciones y lo condena. Lógico. Pero, o sea, acá hay una conclusión que sale de inmediato, o sea, el periodista que era abogado y que criticó al jefe de policía, a ese lo salvaron. Pero el periodista, que era un sargento mayor, devenido periodista, y criticó a un senador, a ese lo condenaron. 6 meses de diferencia. Pero este fallo tiene un obiter dictum. Obiter dictum se le llama, los abogados sabrán, a aquellas cosas que surgen en los fallos de la Corte que no tienen que ver con el tema en forma directa, con el tema que se está debatiendo, se llama tema liquidendum eso, sino que a propósito de ese tema extraen una conclusión que sienta doctrina. Y ese obiter dictum es que en ese fallo por primera vez la Corte dice: nosotros somos intérpretes finales de la Constitución y juzgamos todos los casos. Tardaron un año, fue bastante rápido, en darse cuenta de esta circunstancia. Ya ahí tenemos, por así decirlo, un primer cambio de jurisprudencia de la Corte destacable. Hubo varios casos más de
libertad de prensa que llevaron a la Corte, hasta que siempre estaba en el candelero el texto del artículo 32 que le leí. Ese artículo 32 tiene una primera parte cuando dice: el Congreso no sancionará leyes que restrinjan la libertad de prensa. Ese es literal de una de las secciones del artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos tiene una sección, acuérdense que es artículo primero, Poder Legislativo; segundo, Poder Ejecutivo; tercero, Poder Judicial; el cuarto es equivalente a lo que nosotros llamamos gobiernos provinciales. En ese caso establece las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. El quinto es sobre el procedimiento de reforma constitucional. El sexto es un artículo de forma, y el séptimo es comuníquese, algo así. En el primero, ellos tienen secciones que más o menos reproducen los capítulos, o más bien, nosotros las reprodujimos como capítulos de nuestro título primero de la parte segunda de la Constitución, que habla de Poder Legislativo. Acuérdense que cuando se sanciona la Constitución de los Estados Unidos, no existía aún, en 1787, no existía aún la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sancionó la Asamblea Francesa en agosto de 1789. Acuérdense que esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la fuente de la parte dogmática de nuestra Constitución. Pero cuando los constitucionalistas, los constituyentes de Filadelfia sesionaron, eso no existía. Por lo tanto, no está en la Constitución americana, entra en la Constitución americana por las enmiendas 1 a 10, que se sancionan todas juntas en 1791. Volviendo a esto, el artículo primero tiene, igual que tenemos nosotros, una sección que habla sobre las facultades del Congreso, todo lo que el Congreso puede hacer. Pero tiene algo que nosotros no tenemos, que son las cosas que le están prohibidas al Congreso, lo que no puede hacer. Y dentro de esas cosas que le están prohibidas al Congreso, por ejemplo, hay una que es: muchachos, no pueden sancionar retenciones, que acá no existen, por obra de Mitre. Ya en algún momento expliqué esto. Y hay una que es: no pueden sancionar leyes que restrinjan la libertad de prensa. Eso lo copiamos, lo trasladamos al 32. Nosotros, Mitre fue el impulsor de eso. No existía en la Constitución de los Estados Unidos. Mitre lo trae en la reforma de 1860. Pero hay una segunda parte, que es esa que dice: ni establecer la jurisdicción federal, que esa es creación argentina. Esa no se copió. Esa fue creación de Mitre. ¿Por qué tanta insistencia de Mitre en esto? Porque Mitre ya era en ese momento empresario periodístico, a pesar de que él recién funda el diario La Nación, su primer número del 4 de enero de 1870, él antes era socio en un periódico que se llamaba La Nación Argentina, con el cual armó después La Nación, y antes de eso había tenido y tenía en 1860 un diario que fue famoso que se llamaba Los Debates. Lo menos que él quería
es que el Congreso de Paraná tuviera la posibilidad de regular el periodismo que básicamente estaba en Buenos Aires. Y esto lo obsesionaba porque ustedes recuerden que cuando se firma el acuerdo en noviembre de 1859 en San José de Flores, que permite la reforma constitucional, no se cambió la capital inmediatamente a Buenos Aires. La capital continuó en Paraná, hasta que diciembre de 1861 se produce la vacancia del Poder Ejecutivo Nacional, porque hay nuevamente un choque de guerra civil y renuncian simultáneamente Derqui y el vicepresidente Pedernera. No había quien se hiciera cargo del Poder Ejecutivo, porque no había presidente provisional del Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados rechazó hacerse cargo, el presidente de la Corte no había. Entonces se produce la vacancia del Poder Ejecutivo Nacional y recién ahí Mitre trae la capital a Buenos Aires, en 1862. Él, en 1860, cuando incluye el 32, su problema era: no vaya a ser que estos tipos metan sus narices en mi negocio. Y además había un problema político, porque los medios ya en esa época eran un ariete político en la ciudad de Buenos Aires para sostener a Mitre, con el cual el grupo de él vehiculizaba su acción política. Por eso entra el 32 en la Constitución. Pero ese artículo 32 se le va a volver en contra unos años después. En 1932, gobierno del general Justo. El general Uriburu derroca el gobierno constitucional de Irigoyen el 6 de septiembre de 1930, convoca elecciones en la provincia de Buenos Aires el 5 de abril de 1931, los radicales se la ganan de punta a punta, anulan las elecciones y empieza a tramar una forma de que lo suceda un gobierno que continúe con su línea política. A su vez, había una interna entre los militares, porque una parte minoritaria a la que pertenecía Uriburu era fascista, era un admirador de Mussolini, convencido. Además estaba muy enfermo Uriburu y sabía que se moría. Y había otra parte del ejército que le respondía al general Justo, que era liberal anglófono. Dicen que va a ganar. Convocan a elecciones en la práctica con el radicalismo de hecho proscripto en los últimos meses de 1931, y Justo asume en febrero de 1932. El radicalismo resistía muy fuertemente el gobierno de Justo, denunciaba por fraudulento, y en medio de esto, nuevamente, en Santa Fe, un periódico llamado La Provincia publica una serie de artículos de un corte opositor muy crudo, y el gobierno de Justo decide que no lo va a tolerar. No denuncia penalmente. Pero le surge un problema. El director del diario se defiende diciendo: ustedes a mí no me pueden juzgar por esto, porque el artículo 32 dice que no pueden restringir la libertad de prensa, y además
menos pueden llevarme a la justicia federal, porque el artículo 32 dice textualmente que no se puede establecer la justicia federal sobre delitos de prensa. El caso llega a la Corte. El caso, o sea, los tres casos que mencioné, Argerich, Calvete, sobre todo Calvete, y ahora del diario La Provincia de Santa Fe, de Rosario, ¿verdad? Los tres están, tanto los fallos de los tribunales inferiores como el fallo de la Corte, repleto de citas de fallos de los Estados Unidos, de donde ellos extraen la doctrina que aplican, particularmente Calvete. Calvete es, prácticamente no hay una palabra acerca de legislación argentina, porque no la había. Vuelven con esto en el fallo del diario La Provincia. Y ahí la Corte hace un razonamiento que realmente es imposible que yo lo replique acá, es un razonamiento muy largo, muy alambicado, y saca una doctrina que es: si el delito que se comete en la prensa es una injuria contra un profesional, un particular, un comerciante, nosotros no tenemos nada que ver, porque no se puede establecer la jurisdicción federal sobre delitos de prensa. Pero si se trata de un delito político, donde se critica el gobierno, no, ahí sí tenemos que ver. El razonamiento es orilla lo ridículo, realmente, hay que leerlo ese fallo. Orilla lo ridículo. La forma en que ellos extraen conclusiones que realmente son un desafío, porque, a ver, los que son abogados conocerán la frase famosa, tantas veces utilizada, acerca de si el fallo en crisis o el fallo subexámine es o no conclusión razonada del derecho. A la luz de qué metodología se puede examinar si un fallo es o no es conclusión razonada del derecho. A la luz de la lógica, sí. ¿Cuál lógica? Porque dos. Está la lógica formal, que es aquella que se aplica en los razonamientos matemáticos, la que contiene la teoría de la inducción completa. Esa no se aplica en el derecho. Y está la lógica dialéctica, que esa es la que se aplica en el derecho. La lógica dialéctica de Hegel, esa. Ese fallo de 1932, si se examina con el cristal de la lógica dialéctica hegeliana, es ridículo. No tengo otra palabra para definirlo. Y sin embargo, ese fallo, con todas las cosas que dice, es una prueba de cómo permanentemente la Corte se alineó de manera congruente con las necesidades políticas del Poder Ejecutivo. Siempre ha sido así. Y las razones son las que comentaba previamente. Hubo más fallos, por supuesto, sobre libertad de prensa, algunos célebres, el caso Campillay,
Villay era un periodista de un diario en los 60, de donde salió la doctrina de que no genera responsabilidad ni del periodista ni del medio la publicación de una noticia si se cita la fuente. Y después el célebre caso Morales Solá, a raíz del cual ingresa a la jurisprudencia argentina la doctrina de la real malicia. La doctrina de la real malicia está tomada de un caso americano, Sullivan versus New York Times. Si no recuerdo mal, y lo que establece es que Water. para penalizar a un periodista o un medio por una publicación hay que probar. No basta con probar que el medio publicó una mentira o que el periodista filmó el artículo firmó una mentira en su texto. Hay que probar que lo hizo aun cuando sabía Con y malicia. le costaba que era mentira, lo cual es imposible. Claro, ¿cómo lo probás eso? Morales Solá fue absuelto en su célebre caso, justamente haciendo uso de esta doctrina. ¿Cuál era el caso? ¿Cuál era la noticia? ¿Te acordás? No me acuerdo, a ver. No era tanta mentira. No, bueno. Sí, la La verdad. lista es un poco larga. Exactamente. Así podríamos recorrer muchos ejes. Por ejemplo, en materia de derechos humanos. Un caso célebre, también de 1932. Transporte Chaco. Transporte Chaco era un barco donde la dictadura de Uriburu confinó a varios centenares de ciudadanos, algunos de ellos con nacionalidad argentina, otros con residencia, para ser expulsados del país, porque se habían manifestado políticamente contrarios al gobierno del Uriburu. Y la ley que se les aplicó fue la célebre, tristemente célebre, ley de residencia que se sancionó en 1904, donde el objeto era perseguir a los disidentes, sobre todo los disidentes anarquistas, que era el gran problema de aquel momento. Rojo. Exactamente. Transporte Chaco es posterior a la también célebre acordada del 10 de septiembre de 1930. El 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe de Uriburu, el derrocado y encarcelado Irigoyen. Era el primer caso
de derrocamiento de un gobierno constitucional desde 1862. Y Uriburu no cesa la corte. La corte sigue. Esa corte ha pasado la historia, esa etapa de la corte, como la corte conservadora. Abarca desde 1903 hasta 1947, cuando Perón promueve el primer juicio político de la corte. No los desplazó, y como seguían en sus puestos, algo tenían que decir sobre la legitimidad del gobierno. ¿Qué pasaba ahí? ¿Tenían valor de ley los actos jurídicos sancionados por el gobierno? Y sacan el 10 de septiembre de 1930 un acuerdo por unanimidad célebre, donde dice la Corte que si un gobierno tiene fuerza suficiente para mantener el orden público, ellos lo reconocen. No, eso dice, búsquenla después. Es la ley del más fuerte. Exactamente. Kelsen dice eso. Sí, Kelsen lo dice, pero en base a una doctrina un poco más elaborada que Sí, pero cae en una contradicción. sí, sin duda. Porque tiene que ir a la realidad cuando él se desempeña en el deber ser y va al ser. Bueno, Kelsen en el capítulo 9 de Teoría Pura del Derecho desarrolla una idea que, si ustedes la leen, es exactamente el caso de Pritzker en las fosas ardeatinas. Kelsen escribió esto en 1934 y el hecho de las fosas ardeatinas tuvo lugar en 1943. Lo que dice Kelsen en ese capítulo 9 es terrible. Dice que un comandante militar tiene el poder para fusilar a ciudadanos del área donde tiene responsabilidad de mantener el orden. Es exactamente el caso del Pritzker. Y Kelsen era judío y se tuvo que ir para que no lo maten. Si hablamos de contradicciones de Kelsen, hay unas cuantas. Bueno, en ese escenario, después de esa acordada, donde ellos reconocen al gobierno golpista, inconstitucional, ilegal, usurpador de los militares de Uriburu, esa misma corte falla en el caso Transporte Chaco, donde lo que se debatía era si tenían o no tenía el gobierno facultades para haber confinado a esas personas en el barco Transporte Chaco y deportarlas. Sí, porque lo hacía. Obviamente que extrajeron como conclusión que sí que tenía esas facultades y que era constitucional. Nuevamente, esto les muestra el alineamiento de la Corte, aun cuando estemos hablando de una Corte cuyos integrantes son jueces de la Constitución, no jueces designados por un general triunfante, como fue la Corte de Videla, sino jueces de la Constitución. ¿Cómo? El CAL no corte, no tenía corte.
Tenía corte. teníamos referencia. El CAL era otra Y cosa, otra cosa. sustituir el Congreso. Congreso. Tenía corte. Igual se alinea con el gobierno. Si vamos a hablar del derecho de propiedad, lo mismo. No, pero sin embargo, no ha sido siempre así. Porque si ustedes van, el primer fallo resonante acerca del derecho de propiedad es el Ortondo contra Municipalidad. No sé si alguien acá tiene noticias de ese fallo. Ortondo. El Ortondo. Ah, La señora, no sé cuánto de El Ortondo, era propietaria de un lote con frente a la avenida Rivadavia, a la calle Rivadavia, más o menos por donde está ahora, por acá, en esta. Y en 1884 se decide la apertura de la Avenida de Mayo. Entonces, cuando se hace la traza de una calle o una autopista, hay un decreto ómnibus que lleva como adjunto el proyecto de la traza, superpuesto y cortando la división catastral de cada una de las manzanas afectadas. Y usualmente lo que se hace, desde el Ortondo para acá, es declarar de utilidad pública lo que está cortado por la avenida. Pero si un lote tiene parte cortada por la avenida y parte no, esa parte no, el gobierno no la expropia y no le paga al propietario. A la señora del Ortondo, que tenía un lote con frente a la calle Rivadavia, lote de 50 metros, le rebanaron la parte final del lote, porque pasaba la Avenida de Mayo. Y entonces... le rompieron el apellido. Sí. Entonces, le pusieron a disposición el valor de esa partecita que le rebanaban, por así decirlo. Y ella fue a la justicia y dijo, no, a mí me pagan todo. Porque a mí, si me sacan ese pedazo, no me sirve el lote. Ganó, seguro. Ganó. La Corte dijo que el derecho de propiedad la amparaba y que en términos del artículo 17 el daño debía ser reparado en su totalidad y había que pagarle. Después hubo otro fallo famoso, no me acuerdo el apellido, de un señor contra municipalidad por la propiedad de una sepultura en el cementerio de la Recoleta, es famoso ese fallo. Pero cuando llegó Uriburu y cuando llegó Justo, se le colgó el problema. Porque era tal el desastre que tenían que hacer intervenir al Estado en la economía, aún ellos. Y chocaban contra los abogados que representaban a las empresas que tenían que soportar impuestos, cupos de exportación, precios sostén de determinadas producciones, en fin, todo tipo de intervenciones en la economía, y decían, no señor, usted no puede venir a mi empresa y decirme cuánto yo puedo producir o no puedo producir, eso viola mi derecho de propiedad y yo no se lo voy a permitir, ¿no? Y hubo ahí un montón de fallos,
que se estudian en conjunto como fallos de la emergencia, donde la Corte nuevamente extrajo jurisprudencia de los Estados Unidos, pero para sostener al gobierno de Justo. ¿Y de dónde la sacó? De los fallos de la Corte norteamericana que sostuvieron el New Deal de Roosevelt, que era, digamos, del mismo tenor ideológico que lo que estaba haciendo Justo. Por lo tanto, ahí la Corte dijo en reiterados fallos que el derecho de propiedad, como todos los derechos, se ejerce de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio y cede ante el interés común, cosa que habían negado en el Hortondo y en el fallo de este señor que no puedo recordar, con su sepulcro, el sepulcro de su familia ahí en la Recoleta. Y después siguió esto. Hay muchos otros casos. Digamos, son casos resonantes, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la droga, donde está el fallo Basterrica, después otro fallo que da vuelta a Basterrica, y finalmente el fallo Arriola, que vuelve a poner a Basterrica. ¿Cómo es esto? Basterrica era un cantante que lo pescan en la calle, fin de los años 60, con un sobrecito de 6 gramos de cocaína. Y le dan por la cabeza con una ley especial de represión del tráfico de drogas. Pero la Corte lo libera, diciendo, este señor con 6 gramos de cocaína no es un traficante. Lo utiliza para su consumo personal y las acciones privadas de los hombres están exentas de la actividad de los magistrados. Basterrica libre. Pero después viene Menem. Sí, ya terminó. Pero después viene Menem. Y en Menem se reitera un caso muy parecido, y la Corte dice, no, esto no es una cuestión personal, porque si el país se nos llena de adictos, ya es una cuestión social. Entonces, no se aplica eso de las cuestiones personales que nos afectan a terceros, porque aquí, que muchos consuman, afecta a terceros. Por lo tanto, adentro. Totalmente ilógico. Exactamente. Depende de cuánto sea el consumo. Y después viene 6 gramos. Arriola, ya con Kirchner, ¿no? Donde la Corte dice, no, esto es una enormidad. Zaffaroni estaba ahí, es uno de los principales despenalizadores, y dice, no, lo que corresponde es la doctrina Basterrica. O sea, la Corte, en los 3 casos, en Basterrica fue durante Alfonsín, yo dije 60, pero fue en los 80. En los 3 casos, la Corte se alineó con lo que era funcional al gobierno que estaba en funciones. Y ahí está Bussi. Bussi es realmente notable porque sobre la cuestión de si su diploma como diputado era válido, en 2 elecciones tuvo 2 fallos distintos de la Corte encontrados. Uno dijo que no, el otro dijo que sí. Un mandato lo pudo asumir, el otro mandato no lo pudo asumir. El mandato que pudo asumir se basó en un caso muy célebre de la jurisprudencia norteamericana, donde la Corte dijo, el pueblo puede elegir a quien le plazca. Y si lo han elegido, a pesar de que estaba procesado por esto, por esto, por esto y por esto, igual tiene inmunidad y que vaya a ocupar su sitio en la Cámara de Representantes.
era un representante por Nueva York que estaba vinculado a la mafia. Tomaron eso para permitirle a Bussi, el delincuente de esa humanidad, asumir la banda. Después le dijeron que no. Cuando volvió a ser electo, ya había cambiado, estaba el gobierno de Kirchner y no pudo asumir. No, pero tenemos un presidente que asumió por sus Sí, así la Corte ha dado volteretas a lo largo de su historia, tratando de cumplir con estos tres objetivos: generar confianza en la justicia, no lo ha logrado, no pelearse con el Poder Ejecutivo Nacional, no lo hizo jamás, y sostener el sistema judicial. Pero realmente, digamos, esto en mayor o menor medida es muy común en el escenario judicial del mundo, pero lo que nos pasa a nosotros es que llega a extremos que realmente han hecho perder toda confianza en el Poder Judicial. Una de las causas de esto es esta característica del sistema presidencialista, que no distingue entre el gobierno y el Estado. El gobierno Y el Estado. sí. El presidente es simultáneamente jefe del gobierno y jefe del Estado. Por lo tanto, siempre va a poner el Estado a su servicio y siempre va a estar tentado de presionar a quien pueda representar un obstáculo para su plan de gobierno para que haga lo que él quiere que haga. Ahora, en un sistema parlamentario, el jefe del gobierno es el primer ministro y el jefe del Estado es el presidente o el rey en los sistemas monárquicos, y hay ciertas instituciones del Estado que no pueden ser presionadas por el jefe de gobierno. Entre otras cosas, que el jefe del Estado tiene ciertas facultades de manejo de la ejecución presupuestaria. Hoy en nuestro sistema constitucional, la ejecución presupuestaria está en manos del jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros es nombrado y removido por el presidente, por lo tanto es un funcionario sometido a la jerarquía administrativa y tiene que obedecer. Distinto sería si el jefe de gabinete tuviera funciones de primer ministro. Ahí estamos en otro lugar. Por eso yo interpreto, algunos de ustedes estuvo en esta charla que dio Zaffaroni, ¿no? Donde él lo consulta sobre el tema y él dice en una sola frase: yo creo que el sistema parlamentario es superior. Siempre dijo. Sí, sí. Bueno, se refleja en esto. Bueno, muchachos, he condensado todo lo que pude. Cuando termine de escribir el artículo va a haber muchas citas de casos en una serie de ejes que van mostrando cómo ha sido el itinerario de la Corte. El método que sigo es, en las distintas etapas de la Corte, en que se analiza, generalmente hay acuerdo entre todos los tratadistas que se han referido a la historia de la Corte, que son muy poquitos, son 4, que se han referido a la historia de la Corte. Todos dividen la historia de la Corte en los mismos periodos. La Corte liberal, que es la que va desde la instalación de la Corte hasta 1903,
ahí se muere el que era presidente de la Corte, Bermejo, y hay algunos nombramientos del presidente Roca en ese momento que dan origen a la Corte Conservadora, que duró hasta 1947, cuando Perón les hace juicio político. El juicio político de Perón tenía como principal fundamento haber firmado la acordada del 6 de septiembre del 10 de septiembre de 1930. Ese fue el principal motivo de acusación. Haber afirmado que un gobierno, por solo tener la fuerza, debe ser reconocido. Después viene la corte del primer peronismo hasta 1955, los militares cesan a la corte y hay un pequeño interregno de 3 años, luego de lo cual Frondizi asume y designa una nueva corte suprema. Esta corte suprema dura hasta, con más o con menos, hasta la corte del 73, designada por... Videla. No, Cámpora. 73. Ah, perdón. Por Cámpora. Después los militares del 76 la disuelven y luego viene la Corte Democrática de Alfonsín y finalmente la Corte del kirchnerismo. ¿Y Onganía no modificó? No, Sí, no. también. Ah, claro, sí. Salvo el caso de 1930 y 1943, los gobiernos militares siempre disolvieron la Corte. Incluso en 1943 la Corte sacó una nueva acordada que es calco de la del 10 de septiembre de 1943. Bueno, también era un golpe. Sí. Perón era parte del golpe, Ya sé. ¿no? Pero de todos modos la acusación giró sobre ese tema, ¿no? Bueno, Esto que dijiste en relación a que en momentos en que el gobierno se debilita, la Corte muchas veces falla en contra de los intereses del gobierno. Pregunto cómo ocurre con el caso del fiscal rebelde Ramos Padilla, ¿o no? Y digamos, el fiscal bueno, rebelde no ha llegado el a fiscal la está en Corte, medio. ¿no? Juez rebelde. No, Ramos Padilla. no, Juan Rebelde No, fiscal. el rebelde es el fiscal que no se presenta. Claro, Ah, claro, pues. el fiscal es el juez. Bueno, el caso no ha llegado a la Corte aún, no sabemos si va a llegar, Alguien lo tiene que pero de presentar. todos modos Claro. yo creo que a partir Pero que de se anime. mediados del año pasado hay un paulatino cambio en la jurisprudencia de la Corte que deja de favorecer automáticamente o alinearse automáticamente con las necesidades políticas del Ejecutivo. Por ejemplo, hay lo que hubo sobre los jubilados, La ley electoral. la ley electoral, los fallos que hubo sobre los conflictos por ley electoral entre Monero y La Rioja. Hay creciente tensión entre la Corte y el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, también la crisis interna en la Corte con el aislamiento de Rosenthal, que se ha visto obligado a votar en minoría en sucesivos fallos, e inclusive el despegue de Corrosati, que se apartó de juez que entró junto con él, también propuesto por Macri, y ahora integra una mayoría de 3-2 junto con Maqueda y Seti. No, Ayton. No, No,
el alineamiento es Hayton con Rosenblatt y Maqueda, Lorenzetti y Rosati por otro lado. Agua. Pero de todos modos, este proceso se ha vivido en otros momentos también. Lo que nunca pasó fue, creo, ¿no? Tendría que repasarlo. Pero en general la justicia en general no ha derogado o no ha declarado inconstitucional las leyes o decretos leyes de los gobiernos militares. Bueno, ahí hay una cuestión delicada, ¿no? La doctrina de la Corte es que el valor de la seguridad jurídica impone la necesidad de que sea el Congreso quien deroga. Por lo tanto, ellos no declaran en forma aislada, en forma automática, la inconstitucionalidad de estos actos. Es el Congreso el que tiene que hacer. Además tiene que ser planteado, en caso particular. Bueno, ahí hay otro tema, digamos, hay muchísimo de lo que hablar. Ahí hay otro tema que es... Bueno, si es el pacto no es constitucional del gobierno. A ver, en términos estrictos, los decretos leyes no son leyes, sino delitos. Son actos de poder, que son delitos. Pero, en realidad, no registra la historia casos en los cuales, restaurada la democracia, se haya dispuesto la inmediata caducidad de toda la legislación. Al contrario, restaurada la democracia en Italia, por mucho tiempo, la legislación fascista siguió y fue paulatinamente sustituida por nuevas leyes que sancionó el Parlamento. Lo mismo ocurrió en Alemania con Hitler. Y hay muchos otros casos. Bueno, en nuestro caso, declarada la independencia, se dispuso la caducidad de las leyes coloniales continuaron vigentes. Y como digo, hay otros casos, el caso de Israel, por ejemplo, declarada la independencia y la creación del Estado, continuó vigente la legislación británica. En la arquitectura jurídica mundial esto es así, porque lo contrario implicaría la generación de un vacío legal en forma inmediata y la necesidad de una transformación prácticamente instantánea de un sistema en otro, que es imposible de lograr respetando los procedimientos de la democracia. No sé qué pasó con la ley de medios, ¿no? Claro. La ley de medios es un caso especial porque no está derogada y se va a plantear seguramente cuando haya un nuevo gobierno. Y juicio a la Corte. Y eso vamos a ver. Yo no veo un juicio a la Corte inmediato si
Ya veo sí un posible juicio a algunos miembros de la Corte. Los que Pero entraron por la ventana, bueno, uno por lo menos. a Rosenberg, Rosenberg. a Rosenberg seguro, e incluso se está construyendo ya, porque hay elementos complicados Sí, pero parece que de ahora su ya se relación está con viendo la diferencia. empresas Y con Clarín. y no solo, con otras también. Una preguntita que es más de tipo general. En la capital, el nombre que de la Rúa quiso que se le ponga al intendente es jefe de gobierno. En un sistema no presidencialista, ¿no podría concebirse que el gobierno es el conjunto de los tres poderes? No. El gobierno es siempre el poder que está a cargo del Ejecutivo. El gobierno es el Ejecutivo. La cuestión remite al estatus de Berlín. Berlín es la capital de la República Federal Alemana, es un estado parlamentario y federal al mismo tiempo. Son muy poquitos estados parlamentarios y federales: Canadá, Australia, bueno, obviamente la República Federal de Alemania, y Suiza no, porque Suiza en realidad no es que no es un estado republicano, es una confederación de cantones. Tiene una constitución que es distinta de todas las demás del mundo. El presidente es rotativo, dura un año. Es completamente... Un año. Pero además es una figura totalmente decorativa. Es Qué suerte. completamente diferente de todas las demás constituciones. Así que estados republicanos, federales y parlamentarios son muy poquitos en el mundo. Y Berlín tiene un estatus especial en la Constitución de la República Federal Alemana. El sistema parlamentario replica en los Ländern. Los Ländern son los estados alemanes. Bavaria, Prusia, ¿qué otro? Bueno, Schleswig-Holstein, me viene alguno a la memoria. Es pariente. ¿Por qué? Suena paisano. Claro. Es el estado fronterizo con Dinamarca. Todos tienen gobiernos estaduales parlamentarios con un primer ministro del Estado y un parlamento del Estado. Y Berlín tiene estatus de ciudad-estado, también con un primer ministro, con un parlamento de la ciudad y un sistema de convivencia con las instituciones federales que residen en la ciudad. Ahí no hay diferencia en la designación porque el jefe del gobierno de la ciudad de Berlín es primer ministro de la ciudad de Berlín. Acá la denominación de jefe de gobierno tiene que ver con la voluntad de diferenciar el estado de la ciudad autónoma de una provincia.
hay un fallo de la Corte que establece esa doctrina, establece las diferencias. La ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Tiene, ¿Qué estatus tiene? ciudad autónoma, caracterizado por... No es ciudad-estado. No se la denomina así, en la práctica lo es. Sí, por eso. En la práctica lo es, Lo que pasa pero... es que es un territorio cedido por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces, de algún modo lo puede. Y también tiene convenciones con el gobierno, con las autoridades Es federales. relativo, eso es una decisión política. El hecho es que fue cedido por la provincia de Buenos Aires en 2 etapas, porque la federalización de 1880 no tuvo los límites que tiene hoy la ciudad, tenía otros límites. Había un partido de Buenos Aires que llegaba hasta la línea de Avenida Chávez, Avenida La Plata, calle Río de Janeiro, Avenida Corrientes, hasta su cruce con el arroyo Maldonado, de ahí hasta el Río de la Plata y por el otro lado el Riachuelo. Eso era el partido de Buenos Aires. Y eso se federalizó en 1880. Después, en 1887, la provincia también se dio el partido de Belgrano, el partido de Flores y una partecita del partido de San Martín. El triangulito que está contenido entre Avenida Los Constituyentes y Avenida Francisco Beiró, De votos, ¿no? Aparte de la parte de voto, no solo, también la parte de agronomía. agronomía. Ese triangulito era del partido de San Martín y eso se incorporó a la capital. Pero bueno, no es una provincia, hay diferencias, no tienen un estatus. La verdad que no preparé para hoy en detalle ese fallo. ¿Tenés que estudiarlo? Sí, es un fallo, ese fallo... No, tiene legislatura, tiene poder ejecutivo. Sí, tiene los 3 poderes, Los 3 legislatura, poder Y judicial tiene poder judicial. y poder ejecutivo, y tiene constitución. Mm. Ese fallo donde la Corte dice no es una provincia, es un caso entre la provincia de Tierra del Fuego y una obra social con sede acá en la capital y tramitó en la Justicia Federal de la capital. Sí, ¿Cómo? ¿cómo? Claro, si es de Tierra del Fuego, ¿por qué motivo? Sí, es lo que pensé yo. Bueno, porque el caso tenía que ver con... Por el poder de la cobertura. No, porque el caso tenía que ver con retenciones que aplicaba esta obra social, respecto de las cuales se planteó el caso la provincia de Tierra del Fuego. Como estas retenciones se realizaban en la sede de la obra social que Que es estaba Capital acá, Federal. se radicó en Capital Federal. Sí. Bueno, Tiene sueño. Queda dicho entonces.